Bien, vamos a ir a otro tema súper interesante porque según un informe del estado del clima en el Pacífico Sudoccidental, esto realizado por la Organización Meteorológica Mundial, la región se enfrenta a tres consecuencias graves del cambio climático: aumento acelerado del nivel del mar, calentamiento del océano y un aumento de la acidez del mar. Cuando se considera todo esto, uno dice, bueno, estamos enfrentando naturalmente momentos complejos y que obligan a los estados a tomar decisiones para frenar el avance de estos fenómenos. Y tanto es así que Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, ha advertido que no tenemos tiempo y que los mares en aumento nos darán nuestro merecido. Una sentencia que parece contundente, ¿no es así? Pero la pregunta que nos hacemos, ¿estamos a tiempo para tomar las medidas que puedan evitar este escenario catastrófico? Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente entrevistado. Él es académico del Departamento de Biología Marina de la Universidad Católica del Norte y director del Centro SMOI, Centro de Ecología y Manejo Sustentable en Islas Oceánicas. Carlos Gamer. Carlos, gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Gracias a ti, Mirna. Buenas tardes a ti y a todos los auditores. Es un placer estar de Muchas nuevo de gracias. vuelta en el programa. Qué bueno. Cuéntanos, Carlos, Antonio Guterres tiene esta particularidad. Él siempre en un lenguaje muy claro, sin eufemismos, nos viene advirtiendo que nos estamos acercando a una catástrofe. Cuando él dice que los mares en aumento nos darán nuestro merecido, ¿qué está queriendo decir exactamente? Creo que ya nos están dando nuestro merecido. Lo estamos Ya. observando con los eventos extremos que encontramos cada vez más frecuente todos los años. Es una señal clarísima. Lo que tuvimos Ujú. hace poco en el sur, ¿cierto? Con estos vientos catastróficos, estas trombas marinas que se generaron, son parte también de las consecuencias que estamos sufriendo del cambio climático. No es un tema que tenemos que esperar, ya está acá hace rato, ya está acá también, no sé, por ejemplo, con el aumento del nivel del mar. Lo vemos cada vez que hay un temporal, ¿cierto? O incluso una lluvia más fuerte, que toda la zona de la Avenida Perú está inundada en Viña del Mar, por ejemplo. Eso es algo que venimos viendo los últimos, ¿qué? 10 años, probablemente, cada vez más intenso, cada vez más frecuente. Puertos que están cerrados Ya. cada vez más tiempo durante el año. ¿Qué significa eso? Que Mm. los pescadores no pueden salir al mar, que las actividades turísticas están restringidas, las islas que sufren más, que es parte de lo que se menciona ahí también, eh, como Rapa Nui, están sufriendo efectos catastróficos ya hace una buena cantidad de tiempo. Hay un punto de inflexión alrededor del año 2016 aproximadamente, donde empezamos a ver eventos ya mucho más frecuentes y que nos muestra que esto ya está hace tiempo y llegó para quedarse, aunque suena medio cliché, pero es cierto. Ya, y hay que, espérame, y entonces ahí estamos enfrentando las situaciones que yo describí al comienzo, o sea, un aumento Sí. acelerado del nivel del mar, calentamiento del océano, un aumento. ¿Qué Uh -huh. significa esto, el aumento acelerado? O sea, ¿qué implicancias tiene que aumente de manera acelerada el nivel del mar, el calentamiento del océano y un aumento de la acidez en el mar? Un ejemplo, cuando tú te encuentras en un lugar, no sé, estás en una playa, por ejemplo, los días que hay marea más alta, que normalmente está asociada a la luna llena o a la luna nueva, ¿cierto? Tú ves que efectivamente el mar es capaz de salirse y tienes más encima eso sumado a un, no sé, temporal. El mar sale, arrasa con la infraestructura en el borde costero y eso ocurre permanentemente. Y eso muchas veces las diferencias, ¿cierto? Son de pocos centímetros. Cuando tú aumentas unos cuantos centímetros en el mar, las diferencias son gigantescas desde el punto de vista de lo que pasa con el mar y cómo gana terreno hacia el exterior. Nosotros hemos Ujú. calculado, por ejemplo, eso en algunos lugares, en Rapa Nui, por ejemplo, con las distintas caletas que tienen y las playas que tienen también. eh, un, los aumentos ya lo hemos podido estimar para los próximos 12 años y 40 años, y la verdad es que estamos hablando en algunos casos de un aumento del nivel del mar de hasta 30 centímetros, entre 20 y 30 centímetros. Entonces, eso es una brutalidad. Cuando tú consideras eso, significa pérdida de territorio terrestre en hectáreas. No estamos hablando en pequeña, no, 10 centímetros, no. Se sale el mar en algunas partes 100 metros, por ejemplo. Y eso significa que ese terreno que antes estaba o sea, que estaba expuesto, ahora está bajo el agua. Entonces, y eso significa cambio en todo. Destrucción de la infraestructura afecta obviamente las actividades humanas, pero eso
nos está generando de alguna manera cambios que significa que tenemos que rápidamente adaptarnos para enfrentar lo que ya empezó a ocurrir estos últimos 10 años de manera acelerada. Eso es el nivel del mar. Si tú lo piensas en aumento de la temperatura, ¿qué significa? Mira, normalmente las especies en general están asociadas, ¿cierto?, a ciertos rangos de temperatura, sus áreas de distribución y todo eso están asociadas a eso. Eso, cambios en el aumento de temperatura puede significar, por ejemplo, y ya está ocurriendo, cambios en distribución de las especies. Y cuando las especies de aguas más cálidas se empiezan a mover hacia el sur, donde las aguas son más frías, pero se están calentando, ¿cierto? Significa que esas especies empiezan a invadir territorios de especies que normalmente viven en esas aguas más frías. Significa cambios completos incluso en cómo funcionan los ecosistemas marinos. Y si tú lo llevas, por ejemplo, a la pesca, significa también cambio en la distribución de recursos pesqueros. Hace ya estos últimos, no sé, 10 años, una cosa así, por ejemplo, la comunidad de Juan Fernández ha ido percibiendo, quizá un poco menos, cómo hay olas de calor marina y de repente la temperatura del mar aumenta por periodos largos en el verano y eso significa que llegan atunes, por ejemplo, en áreas donde nunca había atunes. Pero ¿eso qué significa? Es un efecto, obviamente, en lo que ocurre ahí, significa también un efecto en la actividad pesquera. Aquellos que están sacando algunos recursos en algunas zonas probablemente no van a poder seguir sacándolo en esos lugares, porque los recursos obviamente no se quedan estáticos, se mueven. Se mueven. Correcto. O se y la mueven acidez. Y la acidez te genera otro tema, ¿cierto? Que a medida que tú, a ver, cuando el mar se va acidificando, se produce una serie de reacciones químicas que finalmente significa que todos los organismos, por ejemplo, que necesitan carbonato de calcio para sus esqueletos, ejemplo, moluscos, cuando hablamos moluscos, hablamos almejas, caracoles, ¿cierto? Por ejemplo, los crustáceos, ¿cierto? Cangrejos, por ejemplo, los corales, todos esos necesitan carbonato de calcio. Cuando se acidifica el mar, tienen menos disponibilidad de ese carbonato de calcio que se forma ácido carbónico y va disolviendo y no está disponible eso para sus esqueletos. ¿Qué significa eso? Crecen con esqueletos muy, muy débiles, muy, muy delgados, que han expuesto a los depredadores, que han expuesto a la actividad pesquera, se mueren fácilmente, a las enfermedades también, ¿cierto? Se mueren fácilmente y eso es un problema gigantesco. Lo interesante es que sabemos que naturalmente en algunos lugares eso ocurre y los científicos hemos podido ir siendo testigos de cómo eso cambia. Por ejemplo, cuando se producen erupciones en volcanes submarinos, las zonas aledañas a los volcanes normalmente se acidifican y hay zonas que tienen erupciones permanentes, ¿cierto? Y donde todos los organismos que vienen alrededor tienen conchas frágiles o casi transparentes, por ejemplo. Esas cosas se ven naturalmente, o sea, nosotros no estamos inventando, sabemos que eso va a ocurrir con la acidificación y a través de la experimentación que se hace, por ejemplo, en la universidad, también se puede ver cómo los locos, por ejemplo, crecen más débiles, los locos no son capaces de llegar a cierto nivel de desarrollo, como un ejemplo más bien local, ¿cierto? Entonces, oye, pero qué terrible, es que te escucho, sí. Perdona que te interrumpa, Carlos, que te escucho. Sí, no, pero claro, Carlos, Carlos, estamos hablando con Carlos T. Gamer, él es académico del Departamento de Biología Marina de la Universidad Católica del Norte y director del Centro SMOI. Carlos, lo que pasa es que en esto hay que ser así de tajantes, ni siquiera de exagerar, porque no estamos exagerando la realidad, porque la realidad ya nos está mostrando los efectos del cambio climático. ¿Qué hacemos frente a los mares? ¿Qué cosas se pueden hacer todavía? Mira, ¿estamos a tiempo? Mira, el cambio climático llegó para quedarse, o sea, nosotros no vamos a frenar lo que ya está ocurriendo, pero sí lo que podemos hacer es que esto no empeore, ¿ya? Y probablemente incluso si tú pararas el día de hoy todas las emisiones de gases de efecto invernadero, mira lo que pasó durante la pandemia, ¿cierto? Bajaron las emisiones a un nivel que no se había visto en mucho tiempo, ¿y eso qué significó? Claro. Significó que tuvimos una pequeña ventana, un pequeño respiro, ¿cierto? Pero en la práctica el deterioro de los ecosistemas siguió igual, el aumento de la temperatura siguió igual, o sea, ese tipo de cosas no las puedes revertir de un minuto para otro porque son procesos que toman tiempo. O sea, si tú pararas todo ahora, probablemente en unos 10 años más podríamos estar viendo cambios. Entonces, pero lo que se requiere es avanzar rápido. Y una de las maneras de avanzar rápido, y eso es lo que tanto el IPCC, ¿cierto?, como los científicos hemos estado diciendo permanentemente, se necesita mantener
ecosistemas que estén en buen estado. La protección de los océanos es fundamental. Una de las herramientas más potentes y eficaces para mitigar los efectos del cambio climático son las áreas marinas protegidas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes ecosistemas que están en buen estado, ¿cierto?, que no están deteriorados, acuérdate que los ecosistemas marinos están eh, sujetos a una serie de amenazas, no solamente el cambio climático, sobrepesca, contaminación, especies invasivas, etcétera. Cuando están en buen Ujú. estado, son capaces de responder muy bien al cambio climático, son muy resilientes. Si están dañados, olvídate, esos ecosistemas están condenados a la Oh. desaparición o a la destrucción. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar que haya sobrepesca, evitar la contaminación, evitar todas esas cosas. Una manera es a través de la creación de las áreas marinas protegidas, digamos, tener grandes espacios. Por eso se trata de avanzar en la protección del 30% de los océanos, que es la meta 2030, porque se sabe que si no se llega a ese 30% puede ser muy tarde. Se requiere avanzar con urgencia en la protección de los océanos. Y acuérdate que en este momento a nivel global tenemos como el 8% de los océanos protegidos. O sea, no es nada. El 92% está, haz lo que quieras prácticamente. O sea, pesca, destajo, contamina y todo eso. Obviamente hay regulaciones, pero en la práctica no tenemos ecosistemas que están en buen estado y algunos que todavía están en buen estado no están protegidos y urge protegerlos porque es el mejor antídoto ante los efectos que estamos ya viendo del cambio climático. Te quiero comentar, Carlos, que justamente a propósito de lo que tú señalas, fíjate que la ciudad de Yakarta, que es la capital de Indonesia, que se está hundiendo, dice, se hunde 7,5 centímetros al año. Bueno, se cambia. O sea, ¿cómo será? Imagínate, ¿cómo será que Indonesia toma la decisión de cambiar su capital a un nuevo lugar que, va a ser llamado, que se llama Nusantara, precisamente por aquello? Ni hablar de Venecia, ni hablar de otras ciudades, ¿no? En el mundo. Mira, nosotros vemos eso, eso está en los Claro. continentes, pero hay varias naciones insulares del Pacífico que han sido los primeros migrantes Ujú. climáticos. Hay varias que ya han tenido que mover su población completa porque sus islas, en Imagínate. algunas cosas partes del Pacífico, son muy bajas. Por lo tanto, el aumento del Claro. nivel del mar significa que viene una tormenta y el agua pasa por arriba de la isla. Entonces, ya ha habido migrantes climáticos ya en los últimos 10 años, mucho. De hecho, hay zonas, Niue, en Kiribati, ¿cierto?, donde ha habido grandes pueblos que han tenido que ser movidos porque las islas ya están hundiéndose, están desapareciendo bajo el mar. Normalmente no lo vemos, ¿cierto? Nos enteramos de repente por la prensa, en alguna nota media anecdótica y todo eso, pero eso ya está ocurriendo. Hay naciones que están, las islas del Pacífico están sufriendo unos Claro. problemas gigantescos, sin ser los culpables del cambio Qué climático. Ellos tremendo. sufren las consecuencias de los países que son altamente contaminantes y que obviamente son grandes naciones industrializadas y no son ellos. Ellos simplemente les llega todo eso a sus islas. Bueno, entre esas consecuencias, nosotros también hemos hablado en este programa sobre, por ejemplo, todo lo que es la basura plástica que hay en los mares Sí, y cómo las sí, corrientes marinas te van llevando, en el caso de Isla de Pascua son toneladas, sí. toneladas de plástico que no solo llegan a la fauna marina, ¿no es cierto?, sino que también llegan a las costas, que es un tema súper tremendo. Quiero preguntarte lo siguiente, Carlos Gamer, porque según explicó la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, la NOAA, el océano almacena más del 90% del exceso de energía atrapada en el sistema del planeta. ¿Qué significa que almacene esta energía el océano? Para que nos expliques en fácil. Eh, Significa en la práctica que cuando tú vas aumentando las temperaturas a través de, por ejemplo, el calentamiento global, esto aumenta cada vez más. Cuando la temperatura aumenta, Claro. significa que, entre otras cosas, cambian incluso los sistemas de corrientes. Eso es algo que es bien dramático. Cuando hablas de cambio del sistema de corriente, significa que de repente corrientes cálidas que normalmente temperan ciertas zonas del planeta, ¿cierto? Pueden revertir o disminuir su velocidad. Y eso significa enfriamiento dramático en algunas partes, que es una de las cosas, una de las amenazas que ocurre, por ejemplo, no sé si te acuerdas hace unos años atrás una película que se ¿Mm? llamaba este, El día después de mañana, si no me equivoco. Sí, No sé puede si ser, ya. sí, por Sí, ¿te supuesto. acuerdas? Y todas Sí, estas, sí. Y estas bueno, películas distópicas que es terrible, porque uno ya, dice, pero Dios mío, no estamos tan lejos, ¿eh? esa película, de hecho, está reflejando algo que es absolutamente cierto. Digamos, hay un sistema de corriente en el Atlántico que es el Sí. que tempera Europa
y que lo que se ha ido demostrando es que con el cambio climático se ha ido haciendo cada vez más lenta esa corriente y por lo tanto por eso Ujú. tienes de repente unos inviernos que son extremos, digamos, y muertes por congelamiento de muchas personas. Eso ocurre. Y en otras partes cierto Uf. escalentamiento que también significa derretimiento de hielos también, que es dramático, que lo hemos visto en el Ártico, que lo estamos viendo en la península antártica, ¿cierto? Entonces, aumento de la temperatura porque se va concentrando esa energía significa cambios que pueden ser brutales y no solamente para el cambio de la distribución de las especies, sino que además afectan obviamente a la población que vive en los continentes y en las islas. Entonces, es algo que hay que tomarse en serio. Yo creo que lamentablemente, Mirna, Ujú. eh, no es algo que la mayor parte de la población se ha tomado en serio. Y yo creo que aquí no hay excusa de que no hay información, pero por toneladas. A través de las redes sociales, los medios de prensa y todo eso, tenemos todos acceso a esa información. El que quiere informarse se informa fácilmente, no es como hace 40 años atrás, donde era más difícil acceder. Pero hay mucha gente que todavía está absolutamente convencida de que si tú proteges los océanos, entonces no me voy a poder desarrollar, no voy a tener acceso a esto, a los recursos, aquí, allá. Eso es falso. Eso es falso. Nosotros necesitamos tratar bien el océano porque dependemos, nuestra vida en la Tierra depende de los océanos. El agua que O sea, bebemos, el aire que imagínate. respiramos, ¿cierto? Depende Uf, del océano. todo. Todo. Correcto. Entonces, Carlos, ¿y cómo ves? Sí, perdona que te interrumpa, pero ¿cómo ves tú a las grandes potencias del mundo tomando conciencia de esto? ¿Cómo estamos avanzando ahí? ¿O es no avanzando? absolutamente es insuficiente. O sea, claramente los grandes responsables de la contaminación y las emisiones de gases Claro. de efecto invernadero no se están haciendo responsables de eso. Y Mm. no están ratificando los compromisos globales que se requieren para disminuir, por ejemplo, las emisiones. Entonces, ellos son los que deberían partir dando el ejemplo, digamos. Ellos son los grandes responsables, incluso lo que nos está pasando en Chile. En Chile tampoco somos responsables de estas grandes emisiones. Pero la verdad es que el desarrollo económico, lamentablemente hay una falsa dicotomía que se ha ido generando, que es o te desarrollas económicamente o proteges el medio Claro. ambiente, digamos. Y eso es falso, o sea, el desarrollo económico es mucho mejor y tu actividad va a ser mucho más potente si tú vives y tú cuidas el ambiente en el que estás viviendo y en el cual estás sacando tus recursos. Ejemplo, la pesca. O sea, proteger áreas de áreas marinas, ¿cierto? Permite aumentar la pesca, esto está súper demostrado por la ciencia. Proteger las áreas donde se reproducen o se crían, por ejemplo, los peces, permite que la pesca tenga mayores capturas y por lo tanto, si tú cuidas, ¿cierto? Vas a tener más réditos económicos y eso pasa en cualquier tipo de actividad que depende de recursos naturales. Lamentablemente, yo creo que no se ha tomado conciencia como corresponde. Se están haciendo avances, por supuesto, pero incluso los países que generan áreas protegidas, si tú te das cuenta, los grandes porcentajes que generan son en zonas remotas y deshabitadas. Chile, Imagínate. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, todo, tenemos grandes áreas marinas protegidas. Qué En las bueno. islas oceánicas, sobre todo, todos estos países tienen grandes áreas protegidas, pero tú te vas al continente, los porcentajes de protección son ínfimos. El gran ecosistema de la corriente de Humboldt que compartimos con Perú y que es el más productivo del planeta, y que mantiene las pesquerías más importantes del planeta, tiene un porcentaje de protección que está bajo el 0,01%. Entonces, No te uno dice, puedo ¿cómo puede ser? creer. Sí, es nada. Entonces, Oh, qué entonces tremendo. decimos por un lado, esto es importantísimo y por otro lado no nos Claro. preocupamos de proteger. Lo que estamos haciendo es condenar estos ecosistemas a su desaparición o a su deterioro ya irreversible en un tiempo más, digamos. Tenemos que avanzar mucho más rápido. De todas maneras, Carlos Gamer, quiero darte las gracias, académico del Departamento de Biología Marina de la Universidad Católica del Norte y director del Centro de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. No, gracias a ustedes y creo que todos podemos contribuir con un granito, creo que tenemos que empezar a avanzar y tomarnos en serio las cosas porque esto, lo que le vamos a dejar a nuestros nietos, bisnietos y Sí, tataranietos, bueno. yo no me quedo tranquilo en este momento. Está muy bien que así sea. Un abrazo para ti. Ya, igualmente, chao, chao. Gracias.